Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 9 del 1 al 6. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa, y ha mandado a sus criadas a proclamar en los promontorios de la ciudad: quien sea inexperto que venga aquí, y a los insensatos les dice: venid a compartir mi comida y beber el vino que he mezclado. Dejaos de simplezas y viviréis, y seguid el camino de la inteligencia. Bienvenidos al episodio 484, estamos en el día 23 de Heidegger, y les dejo con el audio, que es la continuación del audio anterior. Nos vemos el día de mañana, cuídense todos. Fueron recordados los pasajes de Ser y Tiempo en los que se hizo ya uso del se da, sin que se hubiera pensado, sin embargo, directamente en el acaecimiento apropiador. Estos pasajes se muestran hoy como intentos a medias, intentos de elaboración de la cuestión del ser, intentos de mostrar a ésta la dirección adecuada, que no dejan de ser insuficientes. Lo que hoy, por tanto, importa es ver en estos intentos la temática y los motivos que señalan a la cuestión del ser, y son determinados por ella. Con harta facilidad se cae de otro modo en el error de ver en las investigaciones de Ser y Tiempo monografías independientes y luego rechazarlas por su insuficiencia. Así, por ejemplo, la pregunta por la muerte solo discurre en los límites y desde los motivos que resultan del propósito de elaborar la temporalidad del estar humano. Hoy resulta ya muy difícil hacerse idea del tamaño de las dificultades que les salían al paso en el camino al preguntar por la cuestión del ser, al enfoque básico de esta y a su realización. En el marco del neocantismo de aquel entonces, una filosofía tenía que satisfacer la exigencia, si es que debía encontrar audiencia como filosofía, de pensar kantianamente, críticamente, trascendentalmente. Ontología era un título maldito. El propio Husserl, que en las investigaciones lógicas, sobre todo en la UEI, llegó cerca de la auténtica cuestión del ser, no pudo mantener su hallazgo en la atmósfera filosófica de entonces. Cayó bajo el influjo de Natorp y consumó el viraje a la fenomenología trascendental, que alcanzó su primer punto de altura en las ideas. Pero con ello se había abandonado el principio de la fenomenología. Esta irrupción de la filosofía, en la figura del neocantismo, en la fenomenología, por consecuencia tuvo que Scheler y muchos otros se separaran de Husserl, donde pudo quedar abierta la cuestión de si y cómo esta secesión obedecía al principio a la cosa del pensar. Si de todo esto se hizo mención, fue para aclarar las posibles preguntas por el modo de proceder de la conferencia. Este proceder puede ser caracterizado como fenomenología, en la medida en que por fenomenología no se entienda ningún tipo particular y dirección de la losoa, sino algo que campea en toda filosofía. Este algo puede ser óptimamente nombrado con el conocido lema a las cosas mismas, zu den Sachen selbst. Fue exactamente este sentido como despuntaron las investigaciones Searle frente al modo de proceder en lógicas de Hus del neocantismo, como algo estimulador, nuevo e inaudito, tal y como lo vio, primero que nadie, 1905. Y es en este sentido, como puede decirse de Heidegger, que preserva la auténtica actitud fenomenológica, fenomenología. De hecho, sin la fundamental, no hubiera sido posible la cuestión del ser. El viraje de Husserl a la problemática del neocantismo, primeramente atestiguado en la importante, aunque hoy demasiado poco valorada, monografía Goss y 1919. Filosofía como ciencia estricta, L0, y el hecho de que faltase a Husserl toda relación viva con la historia, operaron la ruptura con Dilthey. En este contexto se mencionó también, entre otras cosas, que Husserl consideró a Ser y Tiempo, en el marco de su concepción de las ontologías racionales, como la ontología regional de lo histórico. La cuarta sesión estuvo dominada por la discusión de una pregunta que se refería al ya citado e importante pasaje de la página 5, en aquello por lo que, hasta decir, el ser.
La pregunta apuntaba a la relación de ser y tiempo al acaecimiento apropiador, y preguntaba si entre los conceptos allí nombrados estar presente, dejar estar presente, desocultar, dar y apropiar subsía una gradación en el sentido de una cada vez de mayor originariedad. Si el movimiento que en el pasaje en cuestión conduce del estar presente, pasando por el dejar estar presente, etc., al apropiar, es el regreso a un fundamento cada vez más originario. Si ello así no fuese, se plantea la cuestión de cuáles son entonces la diferencia y la relación entre los mencionados conceptos. No representan ninguna gradación, sino estaciones en un camino de regreso, que es abierto por lo precursor en el acaecimiento piador. La subsiguiente discusión se refirió en lo esencial al sentido del determinar, que reside en la manera como, dentro de la metapsica, determina el estar presente lo que está presente. Por virtud de ello, debía quedar más nítido en el contraste qué carácter tiene el retroceso del estar presente al acaecimiento apropiador, que con harta facilidad puede ser mal entendido como la preparación fundamento cada vez más originario. El estar presente de un DC, lo que está presente, es decir, el dejar estar presente a lo que está presente, es explicado por Aristóteles como ikoin mg. Esta, posteriormente reinterpretada como creatio, conduce en una línea de grandiosa simplicidad hasta la posición, concebida como la conciencia trascendental de los objetos. Así se muestra que el rasgo fundamental del dejar estar presente es, en la metafísica, el producir en sus múltiples figuras. Frente a ello se hizo valer que, si bien en las obras platónicas tardías, ante todo en las leyes, emerge ya cada vez más el carácter poético del Void, la relación de determinación que hay entre el estar presente y lo que está presente no es entendida por Platón como ito y noige. En el te y kotlot kakuni es expresada solo la ertot powoia, el ser con del koklov junto con los kaká, sin que a este ser con le advenga el sentido de lo poético relativamente a 10 que está presente. Pero esto muestra que el determinar queda en Platón impensado, pues en ningún lugar es por él elaborado que sea esta auténtica ertot powoyot, en ningún lugar expresamente la olla en relación con los obetot. Dicho que realiza. Esta laguna no queda colmada por el hecho de que Platón busque captar en la metáfora de la luz la referencia del estar presente a lo que está presente, es decir, no como nointe hacer, ete, sino como luz, aun cuando se da indudablemente con ello una cercanía a Heidegger. Pues el dejar estar presente de Heidegger es un traer a lo abierto, aunque en los pasajes en cuestión de la conferencia ha sido mentado como neutral, y es y tiene que ser neutro con respecto a todos los modos del hacer, de la constitución, etc. Con ello ha llegado pues a ser expresamente lo griego, la luz y el aparecer. Por preguntar queda empero qué es lo que quisiera, aunque todavía no pueda decir la referencia metafórica a la luz. Mediante la referencia del estar presente a la kij eta, le es sustraída a la problemática kantiana de la constitución de los objetos la entera pregunta por el ser de lo ente, si bien la mencionada posición kantiana ha de ser ella misma entendida retrospectivamente, desde el octi, como lo atestigua el tratamiento de la facultad de imaginación en el libro sobre Kant. En este punto se preguntó si es suficiente concebir la referencia del estar presente a lo que está presente como desocultar, tomando al desocultar como algo para sí, es decir, sin adicionarle ninguna determinación ulterior de contenido. Si el desocultar reside ya en todos los modos de la noinoi, del hacer, del operar, ¿cómo es posible excluir estos modos y conservar como algo puro y para sí al desocultar? ¿Qué significa entonces semejante desocultar mientras no se lo determine ulteriormente en cuanto a su contenido? A este respecto se introdujo una importante diferencia entre el desocultar que pertenece, por ejemplo, a la Neunot Hegel y el desocultar mentado por Heidegger. Mientras que el primero se refiere al Einyoch, esto es lo que en la Neunot Hegel es expuesto, desocultado. El desocultar meditado por Heidegger se refiere al ente entero. A partir de ahí se hizo mención de la distinción entre el hecho de que se sea, dat, y el que se sea, wam, cuya procedencia es oscura e impensada, che, dus, p399, ses. Weber Heidegger, Nietzsche. En lo concerniente, sin embargo, a la intención meditativa subyacente a la pregunta, se dijo que, aun cuando en el pasaje que está en cuestión el desocultar ha sido fijado solo como rasgo fundamental, siéndole así sustraído el carácter operativo al dejar,
en el dejar estar presente, quedan por meditar los distintos modos del desocultar temáticamente determinados. Con el paso del estar presente al dejar estar presente y de este al desocultar, nada queda dicho sobre el carácter de presencia de los distintos ámbitos del ente. Continúa siendo una tarea del pensar el determinar el desocultamiento de los distintos ámbitos de cosas. La misma especie de movilidad que reside en el paso del estar presente al dejar estar presente se muestra en el tránsito del dejar estar presente al desocultar y de este al dar. En cada caso da el pensar el paso atrás. Así pudiera dejarse ver el modo de proceder de este pensar por analogía con el método de una teología negativa. Esto se muestra también en el hecho de que y cómo los modelos ónticos dados en el lenguaje son descartados y destruidos. Chocante es, por ejemplo, el uso de verbos como tender, destinar, retener, apropiar, que no solo muestran en tanto que verbos una forma temporal, sino además un expreso sentido temporal para algo que no es nada temporal. La quinta sesión se abrió con una ponencia de Jean Beaufret, que debía servir como fundamento para dilucidar la semejanza, una y otra vez afirmada, entre el pensar de Heidegger y el hegeliano. El ponente informó sobre cómo se ve en Francia esta semejanza. De entrada, no cabe negar una cercanía y una chocante analogía entre Heidegger y Hegel. De ahí que domine ampliamente en Francia la impresión de que el pensamiento de Heidegger sea una reformulación, como profundización y ampliación de la filosofía de Hegel, de análoga manera a como representa Leibniz una reformulación de Descartes o Hegel de Kant. Si el pensar de Heidegger fuese visto fundamentalmente desde semejante perspectiva, entonces es innegable que cabría encontrar correspondencias inequívocas entre todos los aspectos de este pensar Sofía de Hegel. Tales correspondencias, tabla de concordancias y los de la filo, permiten casi montar una y certificar así que Heidegger dice aproximadamente lo mismo que Hegel. Pero toda esta manera de ver da por supuesto que haya una filosofía de Heidegger. Si ello así no fuera, entonces toda comparación adolecería de falta de base que la hiciese posible, sin que esto quiera, empero, decir que la imposibilidad de comparación sea equivalente a la ausencia de relación. En la segunda parte de la ponencia fueron mencionados algunos de los más groseros malentendidos que encontró en Francia el pensar de Heidegger. En la lógica de Hegel, el ser como lo inmediato es mediado en la esencia como la verdad del ser. ¿Es este camino del ser a la esencia y de la esencia al concepto? ¿Es este camino a la verdad del ser inicialmente introducido como lo inmediato, el mismo que la cuestión del ser desarrollada en ser y tiempo, o en todo caso comparable con ella? ¿Dónde puede establecerse la diferencia fundamental? Desde la perspectiva de Hegel pudiera decirse, ser y tiempo queda estancado en el ser, no lo desarrolla en concepto, una afirmación que se mantiene externamente en la terminología de Hegel, ser, esencia, concepto. Recíprocamente, desde ser y tiempo y por relación al pensar de Hegel, habría que plantear al punto la pregunta: ¿cómo llegó Hegel a colocar inicialmente al ser como lo inmediato e indeterminado y ponerlo así globalmente en relación con la determinación y mediación? Cerfroux, Heidegger, Wegmarken, Salones del Camino, 125 Hegel y los griegos. Esta última pregunta dio ocasión a un excursus sobre el inaclarado problema del origen de la negatividad hegeliana. ¿Se basa la negatividad de la lógica hegeliana en la estructura de la conciencia absoluta o es a la inversa? ¿Es la reacción especulativa el fundamento de la negatividad que, según Hegel, pertenece al ser? ¿O es también esta negatividad el fundamento del carácter absoluto de la conciencia? Si se repara en que Hegel trabaja en la fenomenología con dualismos originarios, que sólo posteriormente, desde la lógica, son armonizados, y si se trae a colación el concepto de la vida, tal y como es elaborado en los escritos juveniles de Hegel, la negatividad de lo negativo no parece ser reducible a la estructura reflexiva de la conciencia, aun cuando no debe perderse de vista, por otra parte, que el moderno punto de vista impulsor de la conciencia ha contribuido muy considerablemente al despliegue de la negatividad. La negación podría más bien guardar conexión con el pensamiento de la escisión y, por tanto, visto desde la cosa, remontarse a Heráclito, Miot de Pavo. La diferencia a propósito de la determinación del ser se estableció en los dos puntos siguientes. Aquello desde donde determina para Hegel el ser en su verdad,
está para la filosofía fuera de cuestión, y ello ciertamente porque la identidad de ser y pensar es realmente para Hegel una igualdad. Por tanto, no se llega ni puede llegarse en Hegel a ninguna cuestión del ser. 2. Partiendo de la conferencia en la que se muestra que el ser es apropiado en la apropiación del acaecimiento apropiador, pudiera intentarse comparar a este, como lo último y supremo, con lo absoluto de Hegel. Mas entonces, tras esta apariencia de identidad, se debiera antes preguntar, ¿cómo se comporta en Hegel el hombre con lo absoluto? ¿Y de qué tipo es la relación del hombre con el acaecimiento apropiador? Se mostrarla al respecto una diferencia infranqueable. En la medida en que para Hegel el hombre es el lugar del advenir a sí mismo de lo absoluto, esto conduce a la cancelación de la finitud del hombre. En Heidegger, por el contrario, se torna precisamente visible de suyo la finitud, y ciertamente no solo la del hombre, sino la del acaecimiento apropiador. La discusión sobre Hegel dio ocasión de volver a aludir a la pregunta de I.C. si la entrada en el acaecimiento apropiador significa el fin de la historia del ser. Ahí parece hallarse una analogía con Hegel, a la que hay que ver empero sobre el trasfondo de la diferencia fundamental. La tesis de que solo puede hablarse de un final de la historia, allí donde domina, como es el caso de HCGCL, una efectiva identificación de ser y pensar, es una tesis cuya legitimidad resta por demostrar. En todo caso, el fin de ser, la historia del ser en el sentido de Heidegger, es algo distinto. El acaecimiento apropiador alberga posibilidades de ese soltamiento que el pensar no puede agotar. Y en este sentido, no cabe ciertamente decir que con la entrada del pensar en tu apropiador se pone freno a las destinaciones. Las resta, empero, por meditar si tras esa entrada puede hablarse todavía de ser, y por ende, de historia del ser, siempre que ésta sea entendida como historia de las destinaciones, en las que se oculta el acaecimiento apropiador. En esta sesión fue nuevamente abordado el discurso, iniciado en una sesión anterior, en torno a modelos ónticos, por ejemplo, el ofrecer, el don, etc., como procesos ónticos en el tiempo. Un pensar que piensa en modelos no debe ser inmediatamente caracterizado por ello como un pensar técnico, porque no hay que entender aquí modelo en el sentido técnico, como réplica o proyecto de algo a escala reducida. Modelo es más bien aquello de lo cual el pensar ha necesariamente menester de desembarazarse como de una presuposición natural, de manera tal que aquello de lo cual sea a la par el aquello mediante lo cual se desembaraza. En la necesidad de usar modelos, el pensar coincide con el lenguaje. El lenguaje del pensar solo puede partir del lenguaje natural, pero este está en el fondo determinado por la historia de la metapsíquica. En él está ya dada de antemano al de suyo modo de lo evidente una interpretación. Desde esta perspectiva, solo se da para el pensar la posibilidad de buscar modelos a utilizar y consumar así sea el tránsito a lo especulativo. Como ejemplos de contenidos temáticos pensados a partir de modelos se nombraron